Bueno, Así que Jorge, bueno, vamos a celebrar el cumpleaños andando, como diría, ¿no? nos vamos de vacaciones. A ver, ¿a dónde me Bueno, llevas? recién teníamos un oyente que hablaba de Quilmes. Sí, Quilmes es una localidad, más allá de la cerveza y la localidad que tiene, su nombre lo debe a una población de los exacto. indios Quilmes que fueron arreados desde Tucumán en condiciones infrahumanas allá por el siglo XVI y fueron reducidos, es decir, trasladados a una reducción en la localidad que hoy lleva el nombre de Quilmes. Entonces es un nombre Fuerte también, ¿no? fuerte, sí, es un nombre indígena, no lo identificamos con un nombre indígena Quilmes hoy, pero Claro. es un nombre de una población en el norte de Tucumán o al sur de Salta, depende cómo lo veamos, pero es en Tucumán. Y es un pueblo bellísimo, una ruina arqueológica bellísima. Y ya que estamos de Tucumán, te propongo que subamos un poco al norte, Vamos. tomemos la quebrada de Humahuaca y nos quedemos en el Pucará de Tilcara. Ay, qué hermoso. Salimos de Buenos Aires y vamos a ver un yacimiento arqueológico realmente de una belleza única. Está enclavado en el medio del cañón de la quebrada, a costados del Río Grande, sobre un pequeño peñón. Esta reconstrucción es bellísima. Y la que estamos viendo, para Sí, los que nos sí, siguen para por los que nos miran televisión, por la radio, y que con los... sí, es una dependencia de la carrera de Arqueología de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Muy bien. Esto nos pertenece a Buenos Aires. ¿Por qué? Es una localidad, Pucará significa fortaleza, Sí. y está a 17 kilómetros tan solo del trópico de Capricornio. Mira vos. Que, bueno, es un accidente geográfico, nosotros, pero está muy próximo del trópico de Capricornio. Y el trópico de Capricornio, lo mismo que el trópico de Cáncer en el norte, el 21 de abril y el 21 de septiembre es una posición muy particular respecto de la Tierra Ujú. en su derrotero alrededor del Sol. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? La Tierra no solo rota sobre su eje, sino se traslada en torno del Sol, sino que también tiene un movimiento vascular, que tiene tres grandes puntos: los equinoccios o los solsticios, solsticio de verano o de De invierno. invierno, claro. Tenemos que hacer un programa dedicado al calendario cristiano, Ay, sí. aplicado a las posiciones del Sol, y cómo Sol. en la Edad Media ha ido cambiando todo esto, y cómo las grandes fiestas cristianas se suben a un calendario solar y lunar. Claro, Que un tiene que ver con calendario pagano, un claro. calendario pagano, y en parte al calendario judío por la Pascua. Exactamente. ¿No es cierto? Pero bueno, hay que separar la Pascua cristiana de la judía. A veces se juntan. Este año me parece que Hay vamos veces que se cerquita. junta porque es un calendario solar, Claro. nuestros hermanos mayores de la sinagoga. Ahora bien, cuando tenemos solsticio, tenemos que hay o mayor cantidad de luz o menor cantidad de luz en determinados puntos sobre Claro, estos lugares. estos lugares, y el equinoccio es cuando da sobre el ecuador, la misma cantidad de horas de luz o de sol, Claro, o de o de oscuridad en sombra, cada uno claro. de los hemisferios. El 21 de marzo, en todo el trópico, tenemos el punto de menor cantidad de luz, cosa que en el en el trópico de Cáncer es es el de el día más. más largo y la Claro. noche más corta. Entonces es una posición geográfica que tiene que ver mucho con el calendario. Y este calendario prehispánico, que no era necesariamente ni el azteca ni el inca, el azteca en Centroamérica ni el inca en el sur, en función de que hay pueblos previos a estas grandes culturas urbanas, pero que fueron dominantes. El Pucará de Tilcara entonces no es una población incaica. Fue ocupada por los incas, sí. Ahí tenemos una imagen bellísima del pueblo de Tilcara, Sí. que tiene una iglesia construida con adobes y techo de cardón y una imaginería cusqueña maravillosa del siglo XVII, y que a pocos kilómetros de este pueblo tenemos este enclave prehispánico y pre-incaico, que fue descubierto en 1909 por Juan Bautista Ambrosetti, un gran arqueólogo argentino, y que, fíjense, la facultad fue fundada en 1896 y ya en 1909 tenemos un yacimiento arqueológico muy importante. Claro,
al mismo tenor, un poco más chico de lo que puede ser el Machu Picchu, Claro. ¿no es cierto? Que son ciudades enclavadas en lugares muy inaccesibles y que son para vigilancia de la Del región. resto, claro. Entonces, esta pequeña fortaleza que es muy difícil de acceder, hoy no, pero Era en muy otras épocas difícil. sí, está muy bien defendida y servía para controlar el cruce de ríos y este camino hacia Humahuaca. Ahora bien, esta población descubierta en 1909 significó varios años de campañas arqueológicas por parte de Ambrosetti, que cuando fallece la sigue su discípulo de Benedetti. Y con estos Mirá los paisajes, cerros. estos cerros de 7 colores, de 12 colores, 16 Son colores, maravillosos. es realmente, y cuando las nubes se derraman por sobre estos cerros, la imagen es realmente increíble, es una Claro. cosa bellísima. El Pucará construido todo de piedra sobre piedra, ¿no? Las Bien, construcciones, bien. me adelanto a Ahí preguntarte. sí, la construcción es de piedra sin argamasa, con techos de caña, de cardón, y también hay uso de barro, barro batido, barro crudo. La reconstrucción, que ha sido muy discutida en los primeros años del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX es cuando fue el inicio de su reconstrucción fundamentalmente. Porque encontraron, expliquemos esto, Sí. encontraron una ruina. Encontraron ruinas y a partir del basurero, esto siempre se hace, y la arqueología urbana mucho más, a partir del basurero empiezan a encontrarse elementos de los cuales se puede hacer datación. Claro. Es decir, de cuándo es esto y qué periodos hubo de la población. Claro. Como la basura se va acumulando, la más profunda es la más antigua. Claro. Esto fue construido hacia el siglo XI, Mirá. ya es del año 1000. Y su reconstrucción, tanto la de Benedetti como la de Ambrosetti, fue la primera mitad de las casas a 1 metro de altura, sin techos. En los años 50 se hizo. Ahí nos quedamos con esta imagen, por favor, es muy importante. En los años 50 se hizo la reconstrucción total con fines turísticos. La gente iba a visitar el Pucará, lo recorría, es una cosa muy bonita, pero encontraba ruinas. El ojo entrenado sirve para ver, acá va esto, Claro. pero el turista que quiere ver, meterse Y- en una casita. en una casita Claro, en una antigua, casita. claro. Una de esas casitas a mí me salvó en una tormenta terrible que hubo en el Pucará. Estamos viendo esta pirámide donde está la tumba de Benedetti y de Ambrosetti. Ah, mirá. Es un homenaje, la facultad lo ha construido, y entonces ahora sí podemos seguir viendo videos y fotos que son muy bonitas, y entonces es un homenaje que se ha hecho, pero también los arqueólogos modernos de los últimos 25 años dijeron, qué mal que estuvo eso, porque aplanaron la cima del Pucará, el punto más alto, donde había no solo una plaza ceremonial, nos quedamos en esta, porfa, una plaza ceremonial, sino también otros talleres que han ido desapareciendo. Claro. Porque recordemos que una cultura prehispánica, no solo incaica, que los incas llegan para 1480 más o menos, y los españoles a esta zona en 1535, Claro. y ya estaba despoblado. Sí, o sea que no hay una referencia de contactos o de luchas entre españoles e indígenas tilcara o incas, en función de que ya había estado en desuso esta zona, ya estaba consolidado el poder incaica, con lo cual no necesitaba este tipo de fortalezas. Claro. Estamos viendo en este momento la llamada piedra campana. Es una piedra que si uno golpea con otra, tiene un sonido de campana. Es una piedra, no es un pedazo de hierro fundido, nada. Es material volcánico, Claro. arrastrado por el Río Grande, que ha sido depositado y que tenía unas funciones ceremoniales muy importantes durante el periodo previo a la llegada de los españoles. Así que la reconstrucción ha sido bastante feliz, se sigue trabajando, se sigue reconstruyendo, y hoy en día, cuando se hace una reconstrucción, esta es la imagen final que yo había seleccionado, ese atardecer es maravilloso. La verdad que Cuando sí. hoy se hace la reconstrucción, no se termina un edificio, no se le hace un techo, como para decir, para poder guarecerse o algo, porque eso es más turístico que realmente histórico. Claro. Porque la primera mitad del muro
es original, pero la segunda mitad, lo que corona y el cerramiento, es una reconstrucción de lo que posiblemente pudo haber sido. Pero no sabemos. Y no fue. Claro. Entonces, una vez que estuve, era muy chico, claro, mochilero encima, y viajaba con la libreta de la universidad porque me hacían 20% de descuento. Ahí tenemos el Trópico, claro. La entrada al Pucará de Tilcara. Muy, muy lindo lugar. Bueno, se desató una tormenta y dice, ¿quién va a llover en la quebrada de Humahuaca? Claro, no llueve nunca. Por favor, ¿y cómo? Entonces me tuve que refugiar en una de estas casas y decía, qué bien que está esto, realmente. Y uno escucha el viento que pasa a través de las púas, de las espinas de los cardos, y produce un sonido tan musical que cuando uno escucha la música norteña en un sikus, por ejemplo, es decir, es la mímesis con la naturaleza. Qué hermoso. Uno escucha esa música andina que es muy bonita si es un carnavalito, ¿no es cierto? Y la música de los aerófonos. Un huayno. Es triste el huayno, es triste. Hermoso también. Claro, sí. Aunque el huayno es más del norte, más del Alto Perú. Claro. En cambio, un carnavalito, ahí tenemos una foto de estos lugares donde uno puede guarecerse, y gracias al señor director que nos ha puesto en un lugar como este. Yo me metí y escuchaba el ruido del viento entre los cardos, y uno dice, wow, qué música más mimética respecto a la naturaleza. Hay un jardín botánico de altura, ajá, que es visitable, como esta imagen, que obviamente no vamos a encontrar orquídeas o frutales, claro, pero distintos tipos de cactáceas, como se dice. Y entonces uno puede recorrer este lugar que fue fundado en torno del siglo X, despoblado ya para inicios del siglo XVI, que permaneció abandonado durante muchísimo tiempo, salvo el enterratorio o el cementerio en una de sus laderas, y gracias a arqueólogos como Ambrosetti, Benedetti u otros posteriores, incluso mis maestros que han trabajado allí, hoy en día está al servicio de la comunidad, custodiado por la misma gobernación de la provincia. Donó esos territorios a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA como reconocimiento por la tarea, como tantos otros sitios, como el de los Quilmes, la ruina de los Quilmes, que ha sido reconstruida como corresponde hasta la mitad, con las nuevas tendencias arqueológicas, pero esto es parte de un patrimonio que podría ser patrimonio de la humanidad. Obviamente para dar cuenta de que estas tierras tenían habitantes, tenían habitantes, a pesar de los españoles. A pesar de los españoles y a pesar de las luchas que hubo previas, porque, ya que hablábamos yo del calendario, los pueblos pre-incaicos tenían una forma de organizar el calendario, mientras que los incas tenían otra organización que les dio vuelta 90 grados el panorama del mundo, porque el Tahuantinsuyu, ¿no es cierto?, el reino el Imperio del Sol, tenía su centro no en el Titicaca como los Lupaca, que son previos, sino en el Cusco, con lo cual cambiaron el eje, y esto generó muchos problemas ecológicos, porque el calendario, al cambiar, la cosecha y la siembra son otras, más allá de pueblos que querían rebelarse, y ahí llegaron los españoles terminando de arruinarlo todo. Exacto. Pero bueno, las culturas americanas, latinoamericanas o hispanoamericanas, no ibero, hispanoamericanas, han sido bastante conservadoras porque lograron una mixtura y un ensamblaje. No así que ha pasado con la cultura portuguesa, francesa o inglesa en América. Entonces tenemos hoy mestizaje. De hecho, ya que hemos hablado en otro programa, la Guadalupe es mestiza por donde la miremos. Entonces vale la pena, hay que recorrer nuestro país. Hay que buscar. Salimos de Buenos Aires y miremos un poco el resto del país, y bueno, hay que conocer el Pucará, que es bellísimo. Hermoso. Mira, acá Silvana me manda un mensajito, lo escuchamos y compartimos, a ver. Que lo cumplas, Poliedro. Que lo cumplas. Feliz cumpleaños, Poliedro. Gracias por tanta vida que nos inyectan, espiritual y vida terrenal, y todo lo que aprendemos de ustedes. Bueno, por muchos cumpleaños más. Feliz cumple.
Qué Bueno, lindo, gracias. qué lindo, Y muchas además, gracias. Silvana dice, qué lindo lo que estás contando sobre Tilcara, porque yo, gracias a Dios, puedo estar ahí. Así que, Sí. lindísimo. Y comer esas comidas Oh, picantes que pueden ser venenosamente deliciosas, ¿no? Es muy linda provincia Jujuy, muy linda provincia, y bueno, La Quebrada, Humahuaca, Purmamarca, Tilcara, estos pueblos son bellísimos. Sí. bueno, hermoso, gracias. Un Gracias, placer, como Jorge, por siempre. venir, Y bueno, felicidades. feliz primer cumpleaños de una larga serie de poliedros encadenados. Exactamente, así vamos a seguir y bueno, gracias por compartirlo Hasta con la semana que nosotros. viene. Dale, nosotros volvemos en un segundo y seguimos con Poliedro.